Gracias, presidente. Hoy esta Cámara de Diputados se está adhiriendo a la Ley 27.348 de riesgo de trabajo que impulsó el gobierno anterior y que el expresidente Macri tantas veces reclamó cada vez que pisó tierra santafesina cuando fue presidente de la Nación. Esta ley a la que estamos adhiriendo es hija de la ley 24.557 de riesgo de trabajo y prima hermana de la ley de AFJP. Son leyes que se establecieron en los años 90 y con la filosofía de los negocios financieros para unas pocas grandes empresas ligados a los bancos, donde poco tenía que ver la preocupación por la calidad de vida de los jubilados o la salud de los trabajadores. La fallida historia de las AFJP son conocidas, solo queda en pie en el mundo la de Chile y cada vez más cuestionada en ese mismo país. Las ART, en cambio, llegan hasta nuestros días con distintos formatos y con modificaciones, pero siempre con la misma lógica, la de un atractivo negocio financiero para unas pocas grandes empresas en desmedro de los derechos y la salud de los trabajadores. Si resulta curioso que se vote esta ley pedida por el expresidente Macri en tiempos que gobierna el justicialismo en el país y en nuestra provincia, y esta Cámara que tiene mayoría del Frente Progresista, mucho más curioso también es que se vote en momentos donde las y los trabajadores se encuentran golpeados más que nunca por efecto de la pandemia. Asustan y avergüenzan los datos del INDEC de estos días, de pobreza, de desempleo, de indigencia. La mitad de nuestro pueblo está por debajo de la línea de pobreza. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo mueren a diario 1.000 personas por accidentes laborales y 6.500 por enfermedades profesionales. Es decir, 7.500 trabajadores por día mueren por malas condiciones de trabajo. La cantidad de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo creció de 2,33 millones en 2014 a 2,78 millones en 2017. Cada año, más de 374 millones de personas sufren algún accidente laboral y las muertes relacionadas con el trabajo representan entre el 5 y el 7% de las muertes a nivel mundial. Alguno de ustedes podría preguntarme a esta altura, ¿y qué tiene que ver todo esto con la ley que estamos adhiriendo? Y la verdad que les tenemos que responder que poco tiene que ver, porque estas leyes que hoy se están aprobando, que adhieren a la 27.348, no tienen nada que ver ni con la prevención ni con la salud, porque es una ley que busca disminuir los juicios para incrementar las ganancias de la ART. A pesar de la falta de estadísticas, sabemos que en nuestro país, en el sector del trabajo registrado, como antes también lo decía el diputado del Frade, hay alrededor de 4 muertes por día por accidente de trabajo. Se registran alrededor de 600.000 enfermedades laborales al año. Y si consideramos el trabajo no registrado, las enfermedades y accidentes aumentan mucho más por obvias razones, de ningún tipo de control y de pésimas condiciones de trabajo. La primera ley de accidente de trabajo en la República Argentina, que sí hablaba y sí legislaba protegiendo la salud de los trabajadores, fue iniciativa del fundador del nuevo derecho en Argentina, que fue Alfredo Palacios. Cuando la presentó decía: las consecuencias de los peligros ocasionados por el funcionamiento de la máquina deben estar a cargo de la industria. La industria
ella es quien lo crea. Es con este criterio, decía el legislador socialista, que mi proyecto cubre los riesgos del accidente, de la enfermedad y de la maternidad. Por eso hoy afirmamos sin exagerar que con esta ley 27.348 volvemos a Vialema C, porque el daño no necesita culpa, el daño debe ser reparado integralmente. Esto es un derecho constitucional que esta ley vuelve a poner en discusión. Se habla desde las ART de terminar con la litigiosidad, como muy sólidamente recién se manifestaba la diputada Matilde Bruera, y la llamada industria del juicio. Y hay juicio, señor presidente, porque hay accidentes de trabajo. Y hay accidentes de trabajo porque hay condiciones laborales que no cuidan al trabajador, que no previenen los accidentes. Y esto pasa porque la mayoría de las veces resulta más barato no cumplir con condiciones de trabajo aptas, porque cuando se paga los accidentes se pagan muy poco. ¿Cuánto vale un brazo o una mano? ¿Cuánto vale la pérdida de audición para siempre? ¿Cuánto es el precio de una discapacidad para toda la vida? Esta ley no tiene ninguna justificación económica, menos aún en los tiempos que corren de pandemia. Como también muy bien se dijo recién, en este periodo de cuarentena, al no haber actividad industrial ni comercial, se redujeron a su mínima expresión los accidentes de trabajo, sobre todo en los sectores de mayor siniestralidad, como lo es el transporte, la construcción o la metalmecánica. Las comisiones médicas en las provincias donde existen prácticamente no han funcionado y por lo tanto los gastos en prestaciones de la ART se vieron reducidas durante este año de manera muy importante. Es verdad que con la aplicación de esta ley, en las provincias que adhirieron han bajado los juicios. Claro, ¿cómo no van a bajar los juicios si es precisamente el objetivo de esta ley? Es lo que esta ley produce. Entonces la pregunta inmediata es, ¿pero bajaron los accidentes laborales? No, no bajaron los accidentes laborales. Jurídicamente tampoco se justifica esta ley, porque reinstala la opción indemnizatoria excluyente. Esta ley a la cual esta legislatura está adhiriendo revierte la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el año 2004 cuestionó los pilares fundamentales sobre los que se la pretendió erigir. La ley 24.557, que es el antecedente del actual en tratamiento, sobre la cual se asentó, justamente fue cuestionada por los fallos Castillo, Aquino y Milone. En ello declaró la inconstitucionalidad de los topes de las prestaciones, de las comisiones médicas, de la exención de la responsabilidad civil y de las acciones judiciales. En la causa Aquino, la Corte entendió que el sistema de riesgo de trabajo existente se aparta de la concepción reparadora integral. Esta ley es inconstitucional porque las facultades otorgadas a las comisiones médicas son propias del Poder Judicial y por ello vulneran los principios de juez natural, supremacía constitucional y división de poderes. Todas y todos estamos seguros que en este recinto compartimos que cada accidente de trabajo grave destruye una familia. Las enfermedades laborales, que son las menos reconocidas, a veces producen en el tiempo daños mayores que los accidentes. Por cada 80 enfermedades hay 20 accidentes. En cuanto a las prestaciones que otorgan las ERT, es a la inversa. Hay solo un 2% de prestaciones de enfermedades y el 98% son por accidentes. Y esto ocurre porque las enfermedades
muchas no están en el listado de la ley, como ocurre hoy con el COVID, que las aseguradoras no reconocen. Santa Fe fue pionera, aquí también se dijo, de la prevención con la ley de comisiones mixtas de condiciones laborales del ministro Rodríguez y del gobernador Hermes Wiener, que es el sentido correcto del camino, el de la prevención. Pero con esta ley estamos pegando la vuelta a eso, porque realiza una desregulación al revés. Regula al trabajador que no puede recurrir libremente a la justicia. Realizamos en esta Cámara el año pasado una audiencia pública que fue multitudinaria. El hall de la legislatura estuvo rebalsado. ¿Quién vino a fundamentar y a defender la ley que hoy se está aprobando? Absolutamente nadie. Y la totalidad de los gremios que sí participaron de esa audiencia pública se expresaron con sólidas fundamentaciones jurídicas en contra, con números y datos concluyentes de la realidad. Por estos días hemos visto costosas publicidades de las aseguradoras en páginas completas de los diarios, en radios y televisión. Sinceramente no recuerdo propaganda semejante de la aseguradora en otros tiempos anteriores y que dejan claro su máximo interés porque esta ley hoy se apruebe. Scalabrini Ortiz enseñó que lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil, se legisla implícitamente a favor del poderoso. Hoy se está legislando explícitamente a favor del poderoso. No tengo ninguna duda de la vocación de justicia en este recinto. Por ello, este es el tipo de normas que incomodan y por ello esto tardó tanto en llegar a este recinto, con las idas y las vueltas. Espero, presidente, que luego de este retroceso que se está produciendo con la aprobación de esta ley, podamos discutir un nuevo paradigma en el abordaje de los accidentes y enfermedades laborales que partan de la prevención, de una visión integral de la seguridad y de la salud de los trabajadores y del medio ambiente del trabajo. Es necesario establecer la plena vigencia, la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, particularmente en la tutela de la salud. Es fundamental que pongamos estos temas en agenda, como los principios de prevención y reparación integral y el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Hoy no legislamos mirando hacia adelante en el siglo XXI, sino estamos retrocediendo 3 décadas, ni tampoco estamos legislando pensando en el mundo que nos deja la pandemia. Por eso, presidente, nosotros desde el bloque de Igualdad, con la diputada Agustina Donet, votamos en contra de la adhesión de esta ley a la ley de riesgo de trabajo, porque está quitándole derechos a las y los trabajadores con algo tan preciado como es su salud. Muchas gracias. Gracias, diputado.